Le ponemos el título al mensaje de esta mañana, es Las marcas distintivas. Vamos en este mensaje a ver con claridad si nuestras vidas se distinguen del común de los seres humanos, inclusive más aún del común de los llamados o denominados cristianos evangélicos, más aún, si hay marcas que verdaderamente nos ayuden individualmente, y no digo para mirar a un tercero, sino para mirarnos a nosotros mismos y estar en un sentido tranquilos o en paz con Dios, de saber de que vamos por el buen camino, que no somos para nada perfectos, porque lo vamos a ver a través de la palabra, porque la palabra es un espejo que nos revela la condición del alma, así como el espejo físico nos revela cómo está nuestro rostro, o el de las damas cuando se arreglan, ¿sí? O el que tiene cabello para peinarse, ¿sí? No es mi caso, pero no importa. Con todo, el espejo de la palabra nos ayuda a vernos interiormente cuando nos miramos en ella. Y esto es lo bueno, que no tenemos que andar acusando a nadie, sino tenemos la libertad de mirarnos y a ver si estamos bien. No digo perfectos, pero por lo menos bien encaminados. No voy a decir bien porque parece como que uno se relaja, bueno, estoy bien. No, sino estamos bien encaminados. Podríamos decir, como decía un presidente por allí, estamos mal, pero vamos bien. Bueno, con todo, sin hacer ninguna alusión a lo político, me remito a la frase solamente. Estamos mal porque estamos en un cuerpo pecaminoso carnal, pero vamos bien si verdaderamente hemos sido salvados por el Señor. Y si estamos en el proceso santificador por medio de la palabra, a través del Espíritu Santo. Vamos bien. No estamos bien porque estamos, viviendo en un mundo pecador. Bien, le voy a traer el ejemplo primeramente de José, para que vea el corazón de José. Ante la tentación, José era un hombre relativamente joven, cuando aquí en el capítulo 39, era un hombre relativamente joven, con toda su fuerza varonil, ¿no es cierto?, con toda su, con todos los beneficios que él disfrutaba, a pesar de ser esclavo, pero al ser mayordomo, el mayordomo de Faraón, Potifar, al disfrutar de una posición de privilegio en el servicio, él tenía mucho a su alcance, muchos bienes, mucha comodidad, muchos deleites. Todo lo podía él, administrar, inclusive aprovechándolo para su propio beneficio, sin que eso llegase a ser un pecado, sino que es natural. Usted, cuando trabaja en un lugar donde hay abundancia, las personas que le conceden ese lugar le van a decir, bueno, comé si querés o usá si querés, no hay problema. Y usted no es que se roba, sino está disfrutando de ese ambiente o de ese ámbito de trabajo donde hay abundancia de comodidades, o trabaja en una casa donde hay una calefacción, un aire acondicionado de esos poderosos, y usted trabaja, pero con una comodidad tremenda. Contrariamente a otro que a veces estábamos con la pala, ¿no es cierto?, dándole en medio del sol. Contrariamente, ¿no? Los dos son trabajos honorables, pero uno está muy cómodo y el otro está muy incómodo, ¿no? Bueno, en el verso 7 del capítulo 39, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, lo miró con codicia, y era una mujer casada, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Qué privilegio, ¿no? Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Todo podía usar menos la mujer. Está bien, es lo correcto. Entonces, él le dice, por cuanto tú eres su mujer. Y entonces aquí va la frase que remarco hoy.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, aquí estaba, en la conversación estaba Potifar, estaba José. Potifar estaba en las palabras, ¿no? Estaba la mujer sola, invitando a José a tener una relación ilegítima, pero placentera, con José. Parece que José, dice la Biblia, que era un hombre atractivo, de buen parecer, dice, un hombre que llamaba la atención y naturalmente, siendo un hombre relativamente joven, tendría un atractivo extra todavía para esta mujer que, como por ser la mujer de un poderoso, tenía poder en cierta medida para hacer en su casa lo que quisiera, al punto que ella pensaba que podía disponer de los esclavos hasta del esclavo más importante de la casa, José. Pero José, estando en esa posición cómoda, porque la orden la daba no una esclava o una miembro de la casa, sino la daba la dueña de la casa. Y podían tener la libertad de disfrutar de su ilícito todo lo que quisieran y nadie prácticamente podría llegar a enterarse. Con todo, no importa mucho qué podía llegar a pasar, sino importa la actitud que tuvo José, que muestra la condición del corazón de una persona que verdaderamente la distingue del resto de los seres humanos y de los que se llaman creyentes, que en el secreto y siendo tentado en secreto, no por eso él dio ni siquiera 1 milímetro de lugar como para decir, bueno, considerémoslo. Vos fíjate que hay personas que hoy no pecan porque están acá en la iglesia, porque todo el mundo las ve. O porque si está el pastor ni malas palabras dice cuando el pastor está cerca. Pero cuando el vigilante se va, entonces queda el secreto donde las tentaciones también están. Pero ahí el verdadero cristiano se va a dar cuenta si es distinto a los demás o si es igual que cualquiera, que solo se protege cuando hay alguien que puede opinar, pero no le importa mucho qué dice Dios. Si no va a tener una relación sexual, ya que no está en la iglesia, ni está ningún hermano de la iglesia, ni nadie se entera, va a tener una relación sexual afuera. Y eso es una actitud muy sonsa, porque en definitiva ni yo, ni vos, ni nadie va a juzgar al hermano o a la hermana, pero el problema es que le va a juzgar justo es el que le está mirando todo el tiempo, justo el que está anotando, por decirlo así, todas las acciones ocultas de la vida, es el juez. Y esto habla de que la persona que peca en secreto, pensando que no pasa nada, lo único que está haciendo es dinamitando su futuro. Es, como decíamos anoche en la reunión de jóvenes, es arrancar la piedra con que tropecé en el presente y tirarla para adelante, para que en mi oscuro camino, más adelante en el tiempo, vuelva a tropezar en lo mismo. Así de torpes somos los seres humanos. En vez de agarrar la piedra, sacarla y tirarla para atrás, decir, bueno, piedra sacada, piedra pisada, piedra con la cual me tropecé, pecado en el cual caí, me arrepiento, me vuelvo a Dios y la tiro para atrás. No, la tiramos para adelante la piedra para, si es posible, tropezar con las que ya estaban y con las que ya tropecé. Así somos los seres humanos. Pero hay personas y creyentes que no, como José, que él no pensó en Potifar cuando iba a cometer el delito, pensó en Dios. Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ni siquiera contra ella, porque en realidad si tenía una relación con ella iba a convertirla en adúltera ella, iba a ser adúltero él, iba a traicionar a su patrón Potifar, pero fundamentalmente iba a pecar contra Dios. Y eso es lo primero que le pesó a José. Ahí ve una marca distintiva entre un verdadero creyente y uno que solo aparenta. Cuando te pesa lo que Dios dice antes de pecar. Después de pecar, uno sabe que hizo mal porque la conciencia le acusa y sabe la conciencia y el hombre que Dios está mirando, pero ya cuando el pecado pasó.
Y lo triste es que cuando uno comete un pecado y no vienen las consecuencias, dice, bueno, no pasó nada, no me cayó ningún rayo del cielo ni Dios hizo nada, entonces la próxima es más fácil pecar. Y entra en una rueda de pecado autodestructiva que sigue tragando al supuesto creyente en una vida de evangelio por fuera y de pecador empedernido por dentro. Siempre tratando de guardar la apariencia y siempre conservando la culpa y el pecado en sí mismo, porque hay una lucha entre cómo llevar la culpa y cómo esconder el pecado y seguir siendo tentado, pero ya como no hay consecuencias a la vista, uno se arroja otra vez a lo mismo y sigue dinamitando su futuro cercano, a largo plazo, si así Dios lo concede, y el futuro eterno, ¿no? Fíjese cómo esta marca, la de pensar antes de cometer los errores. Le voy a citar otro hermoso personaje de la Biblia, Job. Fíjese que él en sus últimas defensas, cuando él estaba pasando por ese tren de acusaciones de sus amigos, y por otro lado, cuando estaba él ya padeciendo todos los efectos de la prueba por la cual él estaba atravesando, él ya en ese momento muestra y cuenta el hábito que él tenía, la costumbre que él tenía, que te va a hablar de esa marca que yo te digo, que esa marca quizá no se ve. ¿Por qué? Porque por fuera el que encubre su pecado, la Biblia dice que no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso está bueno, ¿no? Pero es mejor no pecar que pecar y confesar el pecado, ¿no? Es mejor vivir sin pecar. Ahora, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo. Pero lo ideal es no pecar. ¿Por qué? Y porque me libro de las consecuencias del pecado y la vergüenza, la culpa y demás. Correcto, bien. Ahora, Job era un hombre que tenía buenas costumbres. Usted sabe que él oraba siempre por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos. Él decía, voy a hacer un sacrificio a Dios por las dudas si mis hijos blasfeman contra el Señor. Esto habla de un papá que continuamente no está haciendo sacrificios. Ojalá pudiésemos hacer sacrificio más, pero está tan cara la carne, ¿no? Pero sí el sacrificio de la oración, de la intercesión continua de un padre que no deja de orar por sus hijos por si quizá se empecinan más en los pecados que están viviendo, porque me imagino que Job debería saber que sus hijos no tenían la piedad que ellos tenían. De hecho, sus hijos murieron temprano. Vaya a saber por qué, ¿no? La Biblia no dice, no habla mucho de los hijos de Job, pero Job oraba por sus hijos. Job intercedía por sus hijos y sacrificaba y por las dudas oraba, porque no confiaba en lo que veían sus ojos, sino sabía que la naturaleza humana era traicionera, la naturaleza humana era malvada y él conocía su propia naturaleza humana y por eso oraba por sus hijos y sacrificaba a Dios por sus hijos. No iba a salvar a sus hijos, de hecho no se salvaron de la muerte, murieron sus hijos. ¿Usted recuerda los hijos de Elí que comentamos el domingo anterior? Dios había resuelto hechos morir porque eran hombres malos, eran hombres impíos. Hombres impíos, y trabajaban en la iglesia, en la obra, eran hijos de un sacerdote, sin embargo eran hombres impíos y estaban ahí. Pero culpa en gran medida de Elí. Bien. Aquí no se dice nada de los hijos, pero también Dios resolvió hacerlos morir antes del tiempo, en generales, ¿no? Primero mueren los padres, después los hijos, después los nietos, se supone que es así estadísticamente. Job, en una de esas confrontaciones que tenía con sus amigos, él revela algo que hacía en el verso 1 del capítulo 31. Mire, síganme. Van a ver cómo Job determinó ser santo en su corazón y por esta causa fue prosperado también.
Dice, hice pacto con mis ojos. Es una manera de decir, ¿no? ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Él sabía qué y con qué me va a premiar Dios si yo en el secreto, cuando miro a una virgen, miro para codiciarla. Él sabía y él hizo un pacto con sus ojos en él. Es una forma de decir que él había determinado no mirar con codicia a una jovencita virgen, atractiva, por supuesto, como para cualquier hombre o una mujer atractiva. Él, con todo, la veía, pero determinó no convertirla en fruto de observación para codiciar. Pero lo hizo antes y lo hacía antes. Él hizo un pacto, arregló. Bueno, cada vez que yo mire, voy a determinar no codiciar, voy a hacer esto. Es antes. ¿Por qué? Porque él pensó, ¿en quién pensó? ¿En la virgen? ¿Pensó en la esposa? ¿Job tenía esposa? Sí. Jesús dijo, el que adultera cuando mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ese pecado no es nuevo, ya Job lo conocía, que cuando uno miraba a una virgen para codiciarla, ya de alguna manera había pecado como adúltero en su corazón, y entonces Job se anticipaba al pecado anteponiendo una actitud, y esa es la marca que revela el verdadero creyente. El creyente se anticipa al pecado. Él sabe, el creyente verdadero sabe que el asedio del pecado es constante. El evangélico común y corriente no está tomando precauciones o medidas de seguridad contra el pecado. Anda como Caperucita Roja en el bosque. O como veíamos el otro día, no sé en la casa de quién vimos los dibujitos, no, en un video de YouTube, los 3 chanchitos. Uno solo de los 3 chanchitos era el que sabía el poder del soplido del lobo y es el que hizo una casa de material, ¿sí? Y él sí tenía un piano, ahí tocaba el piano el chanchito, el tercer chanchito. Porque el primero y el segundo chanchito que hizo una casa de paja y la otra de adobe, vino el lobo y ellos cantaban, ¿no? Cantaban alegremente. Mirá a los cristianos ahí, como los chanchitos, digo. Como los primeros 2 chanchitos, pero el tercer chanchito verdaderamente era, como dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Eso es lo que muchos cristianos les pasa. No toman medidas de seguridad. Mire qué interesante. ¿En qué año fue lo de los chanchitos? En el 17, 37. En el 37 se hizo ese dibujito animado, ¿no? Y la cancioncita de los 3 chanchitos. Dios me proveyó de material ejemplificador para eso. Miren ustedes, se anticipó al peligro, cumpliendo una norma bíblica. El avisado ve el mal y se esconde, mas los ingenuos pasan y reciben el daño. Pecan porque ya se le vino encima la tentación y ya no hay cómo pararla, porque ya la tentación es fuerte y la naturaleza humana tan débil. Se lo dijo a Pedro, ¿no? Orad y velad. Se lo dijo a Pedro, que estaba él en oración. Oren, le dijo a Pedro, oren. Y Pedro se dormía siempre. Bueno, cuando vino la tentación, ¿qué pasó con Pedro? Sucumbió. Y el resto de los apóstoles también. ¿Qué quiere decir? Que si los apóstoles sucumbieron ante la tentación por no orar debidamente, anticipándose al pecado, a usted o a mí, ¿vamos a resistir si vivimos sin tomar precauciones? No. Porque ninguno de los apóstoles resistió. Nosotros tampoco. Por eso es necesario, mis amados hermanos, tomar este estilo de vida como personal, anticiparse al peligro del pecado. Lo vimos en José, un hombre piadoso, que Dios lo ponía por ejemplo, a Job, que
también Dios lo ponía por ejemplo. Y vamos a otro personaje, y hay muchos en la Biblia, ¿no? Y hay muchos en la iglesia de Cristo, pero más son los simples, los incautos, los ingenuos, cristianos evangélicos ingenuos, o no cristianos, que dicen ser cristianos, pero como no tienen esta marca esencial en el alma, muestran y se muestran a sí mismos que no son verdaderos cristianos, que son evangélicos, que participan de la vida social de la iglesia, del activismo de la iglesia o de la actividad de la iglesia, pero no participan de la verdadera fe que los hace dependientes de Dios y atentos al Dios del cielo, primeramente, diga conmigo primeramente. Porque esto es lo que hizo José, es lo que hizo Job, y ahora le voy a contar de Daniel, que determinó por la causa de Dios en su corazón ser santo y fue prosperado también, como le pasó a Job. Job, después de que resistió la tentación, fue grande la tentación a negar a Dios, ¿no? Bueno, así también resistió la tentación José, fue prosperado, Job fue prosperado, Daniel también. Miren, en Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otro que tomó precauciones, o tomó medidas. Antes él arregló. Yo lo que te voy a pedir, le decía al eunuco, que me arregles este asunto, a ver si es posible que yo no participe de la comida del rey ni de los alimentos que él come. ¿Por qué? ¿Por qué no participaba? ¿Porque Daniel era delicado del estómago? No, porque comían alimentos que en términos de la ley mosaica eran alimentos inmundos, alimentos que contaminaban ritualmente al creyente, ¿sí? Alimentos como el cerdo, por ejemplo, que no comían por la prescripción de la ley. Entonces, me imagino que el lechoncito que hacían para Nabucodonosor, decía, no, yo del lechón, por favor, no. No. Y ustedes saben que Daniel no estaba en una posición cómoda en el palacio, sí, cuando era joven. No, porque decían, si no hacen, simplemente los matamos. Los 3 amigos de él también habían tomado la determinación de no arrodillarse. Ese fue otro caso, ¿no? Ellos estaban dispuestos a morir. Daniel ponía en juego su vida. Es más, el eunuco cuando un poco habla con Daniel dice, no van a poner en jaque mi vida. Yo acá estoy para decirle, bueno, pero evidentemente Dios intervino aún en el poder de Nabucodonosor para que no les sea obligado a quebrantar la ley. Acá Daniel no había de cometer adulterio. No, acá iba a comer un pedacito de lechón. ¿Quién iba a ver si comía un pedacito de lechón o de carne de vaca? Póngale. ¿Cuál era el problema? ¿A cuánto le gusta la carne de cerdo? A ver. No mientan, ¿eh? Bueno, pero usted dice el médico, no, por el colesterol. No estaba. El colesterol lo produce el hígado, no el chancho. Ni el huevo. Es el hígado el que produce el colesterol. Bueno, pero tomó medidas antes. Ahora la pregunta otra vez, por tercera vez. El creyente, la marca del creyente, ¿la tenés la marca esta interna que te dice a vos, no, yo gracias a Dios siempre oro antes o tomo o pienso antes por dónde puede venir esta situación de pecado? ¿O voy a meterme en un trabajo donde voy a poder vivir dignamente en términos de fe, ¿no? No digo que todo sea, porque usted si busca un trabajo donde todos sean creyentes no lo va a encontrar. Porque usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Estoy hablando de si el trabajo que usted va a hacer es un trabajo legítimo, legal, está dentro del marco de lo legal. Si usted lo contratan para ir a robar, en un sentido exagerado, pero si usted lo contrata para ir a robar, usted no va, bueno, pero es el trabajo que Dios me da. Dios no va a respaldar tu trabajo ni tu vida, ni va a defender. Bueno, entonces no vas a hacerte de un trabajo. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero entiendo cada uno en su contexto. No voy a meterme en algo que sé que es ilegal. Algo donde estoy provocando que se blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Quiere verlo así? Bueno, a ver. Yo no voy a
no voy a conectar la electricidad al vecino. No, pero yo soy de electricidad. Bueno, pero él me paga un buen precio si yo le cuelgo los ganchos en el cable. Ahora vienen los cables trenzados, vienen todos hay que colocar las pinzas, ¿no? Ya con los ganchos en casi ningún cable, ahora no hay para poner ganchos. Bueno, pero yo me subo y como soy electricista pongo en el cable trenzado, le pongo las pinzas y le bajo la luz. Total, él me paga bien. Total, la luz no es para mí, yo no la roba él. ¿Se da cuenta? Ahí tiene un ejemplo de cómo un cristiano se anticipa. No, yo no voy a ir a un trabajo para decirle, bueno, tomá, te abro la puerta del banco, vos robá, yo te cuido, yo hago de campana. No. Bueno, tiene un ejemplo. Esa es una de las marcas que le habla a usted del verdadero cristianismo. El cristianismo verdadero se preocupa qué opina Dios de lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso. El cristianismo ingenuo, el cristianismo superficial, no le preocupa mucho a Dios, le preocupa lo que dice la gente. Le preocupa lo que opina la iglesia, lo que opinan los hermanos, lo que opinan los de acá, lo que opinan los allá. Eso le preocupa mucho. Ahora, Dios conoce, Dios sabe que somos débiles, de carne somos. Y bueno, en la sangre de Cristo, total, yo soy salvo, puedo pecar. Mire, en realidad ese tipo de cristianismo no sé si es verdadero. Yo puedo decir que la persona está condenada, pero ese tipo de cristianismo superficial, no sé. Lo que sí sé, las marcas no se intentan nunca esconder, ni tampoco se andan publicando, ¿no? Las marcas, este tipo de marcas que tienen que ver con las actitudes del corazón. Porque deben ver solo con los ojos de Dios, primeramente, porque es desde ahí, desde el punto de partida donde se observan, es de la mirada de Dios, no de la mirada de la gente o de la iglesia. Jesús le dijo en Mateo 6:1, escuchen, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, tomen la precaución de no andar intentando mostrarse, eso está diciendo el Señor, de toda obra buena que hagan. Generalmente nosotros somos para que nos reconozcan, hacemos algo o somos dados a hacer algo para que la gente tenga una buena opinión de nosotros, ¿no? Hacemos algo para decir, bueno, fulano hace. Como la frase, no roba, pero hace. No, está bien. Hacer, pero no hacer para Dios, no está bien. Miren, de otra manera no tendréis recompensa del Padre que está en los cielos. Justamente el que le da la recompensa no va a dar la recompensa porque no la estamos haciendo delante de Él, sino delante de los hombres, o como para los hombres. Cuando des limosna, y pone el ejemplo del ayudar a alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Y la alabanza del entorno. Dice, mira que fulano cómo ayuda. No, pero cuando ayuda, como que toca demasiadas bocinas y alarmas para que todo el mundo se dé cuenta que está haciendo algo para la obra o para fulano. Está dando de lo suyo. Pero lo hace con el fin de que todo el mundo lo vea. La Biblia dice, no hagas eso. Dios, no hagas eso, porque esa no es la marca de un cristiano. Bueno, pero hace muy bien. Escuchen, hermano, hay mucha gente que no es creyente y hace mucho mejor que nosotros, porque lo hace en secreto, lo hace para otras personas, le da de comer a mucha gente, hace un esfuerzo muy grande, lucha contra los poderes políticos inclusive, le hace mucho bien a muchos pobres y no lo hace para Dios, pero lo hace mejor que nosotros. Y nosotros decimos que somos para Dios y no lo hacemos para Dios. Esa es la marca distintiva de un verdadero creyente que nos puede alentar. ¿Yo qué estoy haciendo? Porque siempre me preocupa tanto lo que opina la gente y nunca me preocupa lo que Dios dice, porque en definitiva la recompensa no viene de la gente, la recompensa viene de Dios. Y esto es lo que le aliento siempre. Cuando haces un bien en la obra de Dios, no es que tenés que estar evitando que alguien te vea, sino lo que tenés que evitar es que vos te hagas ver. Que te vean o no, no importa. Si te ven, bien. Y si no te ven, también. Lo que sí sabes es que seguro Dios nos ve. Eso es lo seguro. Y eso es lo que te tiene que dejar tranquilo. Que Dios te está viendo y Él es el que, si no viene de fulano porque yo ayudé al hermano, no va a venir quizá la recompensa de la hermana que ayudé.
vendrá Dios de otro lado y me traerá la ayuda que necesito para mí, sin que yo le pida, porque Dios así lo hace, porque lo hice con el móvil correcto. ¿Correcto? ¿Bien? Mas tú, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Es una manera de decir. No es que hay que esconderse de que nadie te vea. Ay, ya me descubrieron, entonces no puedo hacer la obra buena. No. Bueno, dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Otra, mas tú cuando ores, verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa eso? Que otra vez, que mi oración no debe ser esa piedad o esa oración. No está mal orar en público, de hecho lo hacemos, de hecho oramos en público. Hay oración pública, bíblicamente hablando, que es correcta. Pero hay gente que va esgrimiendo todo el día cuánto ora. Gente que va mostrando su credencial de intercesor. No lo digo por el grupo de intercesión, que puede decir, no, yo soy del grupo de intercesión. Eso no es mostrar la credencial. Lo que es mostrar es hacerse ver que es una persona de mucha oración. No, yo me levanto de madrugada, yo intercedo por fulano, estuve orando por vos, mirá. O sea, si te va bien, recordá que yo oré por vos, ¿no? Como que te lo hacen saber. Bueno, no hagas eso, Dios dice. No hagas saber que vos sos una gran intercesora, un gran intercesor. Porque lo único que vas a recibir es mirá cómo ora el hermano, mirá, qué intercesor tremendo, ¿no? Y Dios va a decir, es un tonto. No un intercesor, porque se pavonea con su supuesto talento intercesor. ¿No está bien eso, hermano? ¿O está bien? No, Dios dice que no está bien. Entonces, pero ¿y si yo le puedo decir a alguien que oré por él? Pero claro, hermano, no hay nada más lindo que te digan, hermano, estuve orando por vos, ¿sabes? ¿Lindo o no? Es más, si lo hiciste, decíselo porque nos hace bien. Cuando vos estuviste orando por alguien, decirle, hermano, estuvimos orando por vos. Y el hermano se va a sentir bien. Pero vos no te estás jactando de tu ministerio de intercesión. Estás colaborando con una correcta actitud, deseando que el hermano se sienta fortalecido y acompañado por vos aún en tu oración. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la marca distintiva de un verdadero creyente? El verdadero creyente no se pavonea porque es un intercesor de madrugada, por ejemplo. O alguien que viene a orar a las 9 de la mañana antes que nadie venga a la iglesia. Y venimos a orar temprano. ¿Está bien hacerlo? Claro que está bien. ¿Y es bueno? Claro que es bueno. Pero andar jactándose de que yo soy el primero que llega a orar, ya no está bien. Eso no lo hagas, porque no es una marca distintiva. Es una marca que te contamina en realidad. Y tarde o temprano, se nota quién parece y quién es. Porque no hay nada escondido que no haya que saberse y nada oculto que no haya que salir a la luz. Y la mentira, en definitiva, tiene patas cortas. Tarde o temprano se va a saber que no es una correcta actitud. Bueno, Dios te va a recompensar en público. Es más, te dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, como la gente común. ¿Usted sabe que la gente sin Cristo, la gente sin salvación ora o reza? ¿Los musulmanes rezan? ¿Los, qué sé yo, los testigos de Jehová? No lo hacen. Ellos no. ¿Los mormones? Sí. Y hay muchas religiones en la tierra. ¿Los judíos oran? Sí. ¿Los católicos? Sí. Bueno, todo el mundo ora. Ya vimos una prédica, una vela estadística de las religiones donde se ora. Muchísima gente ora o reza, como quieran llamarle. Habla espiritualmente a un supuesto Dios. Bueno, y a veces muchos tienen oraciones armadas. Pero en realidad son huecas repeticiones. Bueno, no caigan en ese error de repetir. Y no está, a ver, uno puede decir, bueno, pero yo soy de pocas palabras, soy medio acotado en mi español, qué sé yo, soy de pocos vocablos, no tengo muchos adjetivos, hablo con pocas palabras, mi repertorio es corto. Bueno, está bien. Pero tu repertorio es corto, bien, pero que no sean vanas repeticiones, sino que sean sentidas repeticiones en tal caso. O sea, orás por lo mismo, pero con el
mismo corazón, con la misma intensidad y con la misma sinceridad. Eso, aunque tu lenguaje sea acotado, tu español no sea muy amplio, o no seas una persona que sabe locucionar, porque a Dios no le importa si es locutor, si es poeta o si es totalmente analfabeto, con tal de que ore con el corazón intensamente y con 10 palabras, porque ese es todo su repertorio. Lo importante es que sea sinceramente y profundamente, ¿sí? Porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. El verdadero creyente sabe por la intensidad de su corazón que será oído. Porque a veces no tiene ni fuerza para abrir la boca, pero está orando continuamente en su corazón y no deja de orar. A veces puede estar uno así sin decir una palabra, pero está en su corazón llorando realmente, y no usa vanas palabras o palabras externas solamente, sino que salen del alma, ¿no? Bueno, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Bueno, con el ayuno lo mismo podría repetir. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es el mismo principio que el de la oración, ¿no? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, como diciendo que no pongas cara de ayunador serial de 60 días, así que no pongas cara de persona que pasó por el hambre. ¿Para qué? Para que te digan, uy, está en ayuno fulano. Como para tener cierta reputación o cierta apariencia de piedad. No. Es más, que se te vea bien rozagante, lindo, y si la mujer si quiere pintar o algo, que se la vea linda, bien, como que hace 5 minutos que desayunó, se tomó un lindo tazón de café con leche con 3 mafaldas, con mucho jamón y queso. Ay, me da hambre. Bueno, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Otra vez, es lo mismo. La marca hace que toda obra, toda acción espiritual o todo sacrificio del verdadero cristianismo, el móvil que debe tener es que Dios te atienda. Estés en ayuno, en oración, o des una limosna, o des una mano, o hagas un trabajo, un servicio. No importa si te ven o no te ven. No importa si se enteran o no se enteran. No tenés que esconder nada y tampoco tenés que hacer ver nada. Esa era la idea de esta marca. Ni hacerse ver, ni esconder lo que se ve, sino ser de manera espontánea y natural lo que sos. Si fuere posible, no recibir alabanzas del hombre, no recibir recompensas humanas, porque en definitiva el que da la recompensa públicamente es Dios. Por eso si vos sos una persona bendecida por Dios en diferentes áreas, sos una persona espiritualmente consistente, perseverante, luchadora, que vence en las pruebas, en las circunstancias y se te ve bien y todo el mundo te alaba, dale la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Él que te recompensa públicamente. Todo el mundo se da cuenta que sos una persona que en Cristo anda bien, que no necesitan estar empujándote ni estar viendo cómo vamos, si vamos a avanzar, si vamos a andar, si no vamos a andar, sino que va empujando gente por todos lados para reunirlos para Cristo. Bien, esas son otra de las marcas que quería que vean, que diferencian de verdad. Nos diferencian del falso cristianismo o del cristianismo aparente, ¿no? Pero hay que ser meticuloso y justamente mirar para adentro. Es una marca para vos, no para medirla en otros. Esto lo digo, para que cada uno... Yo llevo esas marcas delante de Dios, porque son las marcas que por ahí nadie puede ver de afuera, pero Dios puede ver desde adentro. Y eso es lo que quiero que hoy tengas, las marcas que te distinguen, ¿sí? Las marcas que nos distinguen o marcas distintivas. Quiero que ahora veas las actitudes que nos diferencian también, que estas son una de las actitudes más nobles, pero más difíciles de que un
ya cristiano común y corriente las tenga. Porque un evangélico común y corriente es raro que las tenga, pero un cristiano genuino sí las tiene en mayor o en menor medida. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense la respuesta, qué contraria es la respuesta de una persona que tiene enemigos, que es calumniada y que es aborrecida. Generalmente uno cuando es calumniado, aborrecido y maldecido, no tiene una respuesta instintiva a qué, a la venganza. Cuando uno es agredido, naturalmente uno se ve impelido a vengarse. Si no, mire las calles. Si no, véase usted cuando lo ofenden en la calle haciendo una mala maniobra. Cuando usted lo ofenden, ¿qué usted le da ganas de hacer? ¿Dar gracias a Dios? Bueno, naturalmente usted da ganas de vengarse, de darle otra peor, ¿sí? O devolverle algo más. Eso está en todos nosotros. A mí también me dan ganas. A veces lo logro. No. A mí también me dan ganas, pero a todos nos dan ganas. Pero el verdadero cristiano no está diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. No, no es verdad eso. Pero, ¿qué quiero decir? Que siempre tiene una actitud redentora, que por lo menos calla, y en tal caso, si hay alguien que esté cercano, porque si es alguien en la calle pasa y nunca más lo ves, convengamos en eso. Entonces, enojarse por alguien más que nunca vas a ver o vengarse de alguien que nunca vas a ver no tiene sentido, es desahogarse la bronca y nada más por una respuesta instintiva que no aprovecha nada. Es más, te pone en peligro de que el otro quiera vengarse por tu venganza. Entonces entras en un ciclo de violencia que al final es tonto, poco sabio y más que nada necio. Es tonto. Pero convengamos en círculos donde el daño es constante. ¿Qué hace cuando uno es asediado por el daño del prójimo? Uno, en vez de planear venganza, hay venganzas, por ejemplo, venganzas como, por ejemplo, el negar la mirada, negar el abrazo, negar el saludo. ¿Vieron esas venganzas? Que son venganzas no violentas, pero son violentas. Negar el saludo, negar el abrazo, negar la sonrisa, dar vuelta a la cara, revolear los ojos. Bueno, conoce todas esas actitudes. Son actitudes violentas, ¿sí? Son actitudes despectivas y que dañan al prójimo. Entonces uno, ¿qué hace? Le voy a contar al pastor, dice. Sí, voy a denunciar, lo voy a acusar con el pastor. No, eso es de la primaria, lo voy a acusar con la maestra. Está bien. O con la preceptora. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros debemos tener una actitud redentora para con los que nos maldicen, los que nos aborrecen, nos persiguen. O sea, de alguna manera, orar para que la persona se convierta y sea tu amigo, porque si el que te aborrece, el que es tu enemigo, el que te persigue, se convierte, le va a pasar lo que a Pablo, que se convierte en el mayor defensor del Evangelio. Pablo perseguía a la iglesia y una vez que se convirtió de verdad, pero de verdad se convirtió, cuando se convirtió, no hay nadie mejor que Pablo para defender el Evangelio. ¿O no? Se da cuenta, entonces, ser una actitud sabia, anticiparse. El decir, no, yo me vengo, yo a esta no le hablo más, a este no le hablo más, a este no le dirijo más saludo, pensando que de esa manera vas a librarte del daño. No, porque el otro va a seguir poniéndote cara larga, va a seguir poniéndote mal. Entonces, vos, en cambio, no. La Biblia dice, vence con el bien el mal. Aquel que te pone cara de Rottweiler, voy a decir, ¿cómo le va, hermano? La paz del Señor. Entonces, mientras el otro está... En la medida que vos sigas comunicando la paz, se va a cambiar y el hermano va a comenzar a mover la cola. Sí, en un sentido figurado, digo, ¿sí? ¿Me entiende? Como el perro. Va a dejar de gruñir. ¿Por qué es así? Porque la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta blanda quita la ira. Lo mismo, uno si es... uno trata de pacificar, de ponerle onda a las relaciones humanas, uno comienza a sanar y comienza a redimir y a ganar a su enemigo. Es una actitud sabia, se anticipa al pecado de la venganza, de la envidia, de la trenza, de la contienda, que están condenadas en la Biblia. La Biblia dice que os amonesto que los que practican tales cosas
no van a recibir una bendición, dice. ¿O sí? No. No son dignos del reino de los cielos. O sea, no es poca cosa. Se van a ir al infierno si siguen con un corazón contencioso, un corazón vengativo, un corazón que se para siempre aborreciendo al prójimo, al hermano, que tiene una mirada así despreciable. Y convengamos que las relaciones se tensan, pero el corazón no debe tensarse. ¿Sí? ¿Me explico? El interior humano no debe llegar a la tensión violenta, sino debe pensar con sabiduría. No, a ver, yo estoy obrando mal aquí. ¿Por qué? Porque soy creyente. Entonces, Dios me enseña que debo orar por el que me persigue, por el que me aborrece. Señor, cámbiale el corazón. Señor, derrumba su orgullo. Señor, ayúdalo a ver su fracaso en la fe, que así no es un creyente. Y de paso, si no es salvo, para que se salve. ¿Sí? Porque si uno, es preferible que se salve y esté a tu lado y que sea un estorbo en la iglesia de por vida. ¿O no es más inteligente? De acá, por ahí de acá 6 meses se convierte y ya está, terminó el problema. En cambio, si no, lo tenés 5, 10, 20 años ahí renegando y luchando contra vos y siendo una enfermedad incurable. ¿No? Fíjense cómo la Biblia es sabia. Bueno, al que te hiera la mejilla es básicamente el principio. Preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. O sea, no sea una persona... No quiere decir que seamos bobos, ¿no? Que nos aprovechemos de todo aquel que con violencia se apodera de lo nuestro. No está diciendo eso. Está hablando de que no tengamos una actitud vengativa, de contienda, de combativa siempre, ¿no? Porque generalmente somos siempre de meter el pecho, ¿no? Y Dios dice, no tenga esa costumbre, porque esa no es la marca de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano, cuando le pegan una mejilla, no es que dice, bueno, ahora acá, ahora acá. No es un punching ball, como usan los boxeadores, ¿no? No es para que le estén pegando. Dale, pega que no duele. No es eso. Estás diciendo, no tengas una actitud vengativa, que levanta la contienda, que sigue adelante, sino que siempre es un pacificador. Eso está diciendo, ¿no? Que debe tener esa actitud pacificadora. Inclusive al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esto no quiere decir otra vez, insisto, porque hay cristianos que se aprovechan del que tiene para pedirle sabiendo que no le va a devolver. Si usted sabe que el cristiano que le pide no le va a devolver, no le preste. Bueno, pero la Biblia dice el que te pida, dale. No, pero si es vivo, no. Es más, le está haciendo un daño si le prestás al que sabés que te pide para no devolverte. Porque la Biblia dice, el que no quiere trabajar, dale de comer, dice. No, que no coma, ay, qué malo que es Dios. No, porque si vos le das de comer al que no quiere trabajar, le estás enseñando a que no trabajar está bien. Es como el perro. ¿Sí? Lamentablemente hay que padecer sus consecuencias por no hacer. Cuando uno padece las consecuencias, aprende a veces de las consecuencias. Hay gente que no aprende, ¿no? Bueno, pero eso pasa en todo el universo. Pero hay gente que sí aprende a partir de sus propios fracasos. Entonces, cuando alguien ya nadie le presta, nadie le da una mano porque sabe que él le da la mano, le toma el brazo, le toma el hombro, le toma el pelo ya. Insisto, no es mi caso hoy, pero bueno. Con todo, no esté amamantando la pereza, alentando la pereza. Inclusive, más allá de las contingencias personales, nosotros, ¿de qué depende de que comencemos el culto? Por ejemplo, o las reuniones, cualquier reunión, ¿de qué depende fundamentalmente que empiece la reunión? De la hora, perfecto. De que sea la hora que decimos que empezamos, de eso depende. No que haya más o menos hermanos, sino depende de la hora que pactamos porque entendemos que es una disciplina saludable la de llegar bien al trabajo, la de llegar bien a la escuela, la de llegar bien a los compromisos, la de llegar bien a la fecha de vencimiento. Es un hábito saludable, ¿sí? Eso, si nosotros lo torcemos y damos, no, bueno, pero deja pasar, deja, todo el mundo se va acostumbrando a qué. Y bueno, pasa, y bueno, ya que pasa, pasa. Y vivimos en un país así, donde todo, bueno, roba, pero hace. Es que miente, pero dentro de todo algo te da. No podemos vivir así, hermano, en medio de la injusticia, y menos la Iglesia de Cristo. La marca de un verdadero cristianismo es que vuestro sí
sea sí. No juréis ni por el cielo ni por la tierra, que vuestro sí sea sí, porque lo demás del mal procede. Entonces, si nosotros decimos estoy, voy, hago, vuestro sí sea sí, vuestro no, no, es sí, sí. Bien, eso es lo que nos enseña Dios. Ahora, y eso es lo que nos hace diferentes, hermano. A cualquiera, perdón, y verso 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, ¿querés que te traten bien? Bueno, nosotros tenemos que empezar por tratar bien. ¿Querés que te respondan bien cuando estás enojado? ¿O que te respondan mal? ¿Cómo querés que te respondan cuando se te saltó la térmica? ¿Bien o que te frenen con un bollo? Bueno, entonces, anticipate y comenzá a hacer bien a las personas que te tratan mal. Porque cuando te tratan mal y vos lo mirás y le decís, ¿estás bien? ¿Pero te puedo ayudar en algo? La persona se aplaca porque queda desencajada, porque usa de sabiduría. ¿Está bien? Usted dice, bueno, pero eso le sale a usted. No, a mí también me cuesta. A mí también me cuesta. A todos nos cuesta porque somos humanos pecadores. Pero si empezamos por hacer bien a los demás, también nos harán bien a nosotros. ¿Está bien? Y aquí viene el desafío. Verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Como diciendo, ¿qué te diferencia si con los que estás bien te juntás nada más con los buenos? Con los buenos que según tu criterio son los buenos. Los pecadores de la iglesia, con ellos no te juntás. No, porque, o con los intelectuales. Es cierto que tenemos grados de afectividad y núcleos donde sociabilizamos más fácil. Eso es cierto. Pero recuerde que eso no por encima del concepto de cuerpo de Cristo. Yo es algo que vengo combatiendo hace mucho en nuestra congregación. Una palabra que inventé es el satelitarismo. ¿Qué es el satelitarismo, pastor? Es convertir los núcleos sociales en satélites de la congregación. Por ejemplo, hacer que los adolescentes estén en una esfera y que no estén en los cultos. Que los jóvenes estén en otra esfera y no estén en los cultos. Que los niños estén en otra esfera y no estén en los cultos. Entonces, cada uno es un satélite de la iglesia. Nunca están, y comienza a ser, el centro es la madre tierra, los viejos están ahí. Y después los jóvenes, bueno, ellos cuando tienen ganas, los niños cuando tienen ganas, los jóvenes cuando tienen ganas. Eso es lo que yo denomino el satelitarismo. Y lo que quiero evitar, porque el concepto de cuerpo dice otra cosa. El concepto de cuerpo dice que todas los miembros de la iglesia están juntos, interactúan y se ayudan mutuamente. Los jóvenes ayudan a los ancianos. No, pero yo con los viejos no me doy. Bueno, aprendé. No, yo con la juventud podrida, como dicen los grandes, no quiero saber nada. Bueno, aprendé a despodrirla. Hoy invento términos. Aprendé a socializar, porque somos llamados a vivir en un cuerpo, no en gabinetes estancos, ¿no? En lugares aislados, a vivir sin relacionarse. No, bueno, pero la diferencia generacional. Y bueno, la estás exacerbando más todavía si separás a las personas del satélite. La estamos separando más. Estamos haciendo más daño que bien. Y el concepto de cuerpo nunca podemos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que cumplir. No hay cosas que son básicas. Y ahí es donde se fuerzan las relaciones. Ahí es donde se fortalecen las relaciones. Donde se trabajan. El cuerpo de Cristo se trabajan las relaciones. Porque si no somos como el mundo. Cada uno es de su equipo, de su palo, de su gusto. Así vive el mundo. ¿Qué diferencia hay? Ahora, usted aprenda de los discípulos del Señor. El Señor juntó un celote, un revolucionario judío fundamentalista, ¿con un qué? Con un publicano, un cobrador de impuestos judío también. ¿Y dónde lo juntó? En el núcleo
de los apóstoles. Allí los juntó Dios, algo irreconciliable en el mundo. Pero ¿cuál era la marca distintiva? Que a pesar de sus diferencias ideológicas anteriores, se unieron de manera tal que cumplían, aunque diferentes, el rol que deberían cumplir. Cosa que si no estamos dispuestos, muestra que no tenemos la marca distintiva. Somos como los demás. Cristianos, pero falsos, o cristianos de apariencias. No tenemos la marca distintiva. Entonces eso nos muestra si somos o si parece que somos. Y si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro mérito. O sea, como si nos comportamos igual como el mundo y no vencemos las barreras sociales, culturales, denominacionales, no vencemos las barreras del conocimiento, algunos intelectuales, otros no tanto, sino si priman por allí las cuestiones egoístas, las cuestiones, sentimientos elitistas, todo eso es dañino, hermanos. Eso no es de Dios. Debemos aprender a vivir tanto con un pobre como con un rico, con un intelectual universitario de posgrado, como alguien que está en segundo haciendo la carrera de la primaria en su adultez. Debemos aprender a valorar las personas todas en el mismo nivel. Debemos relacionarnos. Y no debemos porque uno tiene un lindo auto, entonces no, el hermano tiene una moto que se cae a pedazos. Hermano, no. El que tiene el lindo auto invita a subir a su auto al hermano que no tiene nada. Y un día el que tiene un lindo auto se sube a la moto que se cae a pedazos y vamos en la moto. ¿Qué problema hay? No, pero si me ven... Hermano, por favor. Todos debemos aprender a estar en los diversos núcleos, estar con los jóvenes. No, pero yo con los jóvenes... Bueno, los jóvenes deben aceptar a los adultos y los adultos deben aceptar a los jóvenes y los niños deben poder aprender a hacer lío hasta que hagan cada vez menos lío. ¿Sí? Porque es así. Sería lindo que todos los chicos estén como los chicos están hoy, calladitos, tranquilitos, aprendiendo, como están allá, como están allá. Mírenlo ahí. Hay un preadolescente, allí hay un niño chico, allí todos tranquilitos. Lo único que hacen lío son los grandes. Fíjense ustedes, debemos aprender, todos debemos aprender, todos. Yo, porque soy pastor, no me voy a juntar con las ovejas, no. Somos todos iguales, necesitamos. Esa es la marca distintiva, la gente que no hace diferencia, que no tiene barreras. Las barreras naturales están, la intelectualidad, el nivel social, el nivel cultural, la educación. Yo entiendo todo eso y esas cosas nos dividen, pero en Cristo no deberían cortarnos en 2 pedazos, o en 3, o en 4 pedazos, o en un pedazo principal y 3 satélites. No, porque no es la idea de Dios, no es el plan de Dios. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande. Eso es lo que quiero que sepa. Y seáis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahí está. Esa es una de las marcas más maravillosas, hermanos. Que somos diferentes porque no andamos midiendo si nos dan, si no nos dan, ayudan, si nos tratan bien, si nos tratan mal. No vamos posicionando nuestra cara según el interlocutor que tenemos adelante, sino que tenemos siempre la misma cara. ¿Qué cara? La de Cristo. La misma actitud. ¿Cuál? La de Cristo. Si estamos condenando por acá y justificando al pecador por acá y condenando al justo por acá. No, condenamos lo que está mal, pero no condenamos a la persona. Andamos personas que tenemos como Dios. Tenemos esto, esa bondad o esa benignidad ante buenos y ante malos. Somos la misma clase de personas, ¿sí? Que nos hacemos respetar como Jesucristo se hacía respetar. Porque Él, su santidad, humillaba a las personas al punto que lo odiaban de lejos o lo respetaban de cerca, pero siempre lo respetaban. Y mantenían la distancia que naturalmente tiene la autoridad de Jesús
como la autoridad de tu misma vida cristiana en santidad. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En definitiva, ¿cómo hay que ser? Como Cristo. Esa es la marca distintiva que resume todas los pormenores que hemos hablado hoy. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís. Recuerden en el versículo anterior, en el verso 35, decía, y será vuestro galardón grande. Acá, donde leemos, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Eso es también lo que nos motiva, mis amados hermanos. Cuando vos tenés la marca distintiva, no te preocupes. Algunos te van a aborrecer, otros no podrán verte la cara, pero en definitiva el que te va a mirar a los ojos y te va a decir, toma, esto es para vos, Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios el que te va a recompensar en público y te va a decir, esto es para vos. Porque si no, te va a pasar lo de la parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Puede guiar un cristiano de apariencia, guiar un cristiano verdadero? No. ¿Y un cristiano en apariencia, otro cristiano en apariencia puede guiar? No. Los dos se van a caer en el hoyo. Pero un cristiano verdadero, un cristiano que tiene marcas, que se sabe que Cristo está en él y que vive para él y que se anticipa teniendo esas marcas, es aquel que es un discípulo, que no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, como dice el verso 40, será como su maestro. Simplemente va a ser así. Y finalizo con este versículo, 1 Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si vos pisás de la misma manera que Cristo pisó, vas a naturalmente, sin esfuerzo, a llevar las marcas distintivas o distinguen del común de religiosos de la tierra. Vas a ser una persona que vas a andar tranquila, que va a estar en guerra contigo los que te aborrecen, que no debe extrañarnos que nos aborrezcan por la causa de Cristo, por ser creyentes, por hacer la obra de Dios, por decir la verdad. Pero gozate y alegrate otra vez, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Grande, siempre grande. Dios te va a decir, esto es para vos.